Bienvenidos, welcome to El Gringo Más Mexicano right here on We Love Nogales through Santa Cruz County Public Media. Aquí ando con mis invitados, Sebastian y Uriel. They're from the Reptilians from Cero Estrés, and we're going to talk about a really cool project that they've got coming up. Que yo estoy súper emocionado. I think this is awesome. It's going to be, bueno, before I talk about that, déjame decir que pues nosotros como adultos, we adults, pues ya llegamos a un punto que se nos olvida cómo es ser joven. Y ya llegué a ese punto, yo creo. Qué tristeza. So, that leaves something that, an opening in this community que tenemos que llenar. And that's the voice of the youth. And they're going to start right here through us, through We Love Nogales, through Santa Cruz County Public Media, in partnership with Cero Estrés and Southern Arizona Community Food Banks, a new podcast called the Border Youth on Bikes podcast. And it's not, and it says Border Youth on Bikes, and it is que sí es del ciclismo, ¿no? Sí. Pero también van a platicar de la experiencia de los jóvenes, ¿no? De ustedes, de andar en la frontera, de crecer, vivir aquí en la frontera para los jóvenes. And that's always, pues, para mí es algo muy importante. Aquí crecí, yo soy fronterizo through and through, ¿no? Y ha sido un tema en mi vida profesional, since I started this, promover a las comunidades de fronterizas, ¿no? So, this podcast para mí es algo muy importante. Yo veo que es algo muy importante. Y les quiero decir gracias, antes de todo, ¿no? Que ustedes ya van a pues, ayudar a los jóvenes de la comunidad. Les van a dar voz. That's a pretty big deal. Gracias, muchísimas gracias. So that's my introduction. Pero antes de hacer la entrevista, we've got other things to talk about, of course. Starting with events. Y ustedes son parte de eso, ¿no? The right of silence in order to honor cyclists who have been killed on the road and to raise awareness. And this is going to be tomorrow, Wednesday, May 17th at 5:30 p.m. in Green Valley, ¿verdad? Va a ser en Green Valley. Y está abierto al público. Sí, ¿verdad? Okay, awesome. Yeah, I have the address right here, pero no lo encuentro. Okay, south end of Green Valley Recreation, East Social Center parking lot. So that's where everybody's going to meet. And everybody will take off at 6 p.m. 6 p.m. And again, this is a ride to honor those cyclists who have been killed or injured on the road, and to raise awareness. You know, and there's sharing the road is a big thing in the world of cycling, because the road is just as much there as it is the cars, but it's so much more dangerous for cyclists. Está súper peligroso para los ciclistas, ¿no? Ya sabemos nuestro county supervisor ya tuvo una experiencia hace como 2 años. Yo creo que en Patagonia Highway, he got hit by a car, knocked him out, had to spend some time in the hospital even. That was pretty upsetting, but thankfully he survived, but not everybody is as lucky. Después de eso, el jueves, the 18th, right down the stairs from us, is the Whitner Museum is going to have a concert. And it's going to have Edgar Recaud is going to be doing his voice, singing. Martin Marquez is going to be on guitar. And, of course, Evan Corey, Nogales' own Evan Corey, will be on the piano. And that's Thursday, May 18th, 2023 at 7 p.m. And it is right down here, right next to us at the Whitner Museum. Super excited for that. The address for that is 204 North Morley. Okay. Also coming up next weekend, at La Línea Art Studio, right here on Morley, is social media for artists and for photographing your art. There'll be 2 classes as part of a project called the Pro Art Path. This is, I believe, in collaboration with the Tubac Center of the Arts. If you're an artist and if you struggling to navigate running the business of being an artist through social media, this class is great for you. It also will teach you how to photograph your art, which helps for social media and promotion as well. Pero antes de eso,
this Saturday at Patagonia Lake is the annual Mariachi Festival. Saturday, May 20, 9:30 a.m. to 6 p.m. There's going to be music, there's going to be dancers, there's going to be food, drinks, all kinds of fun. It's going to be pretty incredible. There's going to be a car show, vendors, even Smokey the Bear is going to be there. So don't miss out this Saturday at Patagonia Lake State Park, Mariachi Festival. Then also one thing that I would like to encourage the youth of our community to participate in is an art contest. Now it's a national art contest, but it's open to all communities, and it's called I Love My County Because. You can submit your artwork and get information on how to and what kind of art this is at naco.org/art. And they are now currently accepting entries. All right, that's it for events. Y ahora las noticias. Ok, ustedes como jóvenes, ¿van a escuela aquí en Nogales o en Nogales, Sonora? Aquí en Nogales. Aquí en Nogales. Ok, muy bien. It's scary, ¿no? It's kind of scary to be a kid these days in las escuelas. Definitivamente. ¿Verdad? Sí. Okay, well, so NPD just did a event. Well, they participated in a career day event at Coramundi Middle School, where my son goes, actually. He wasn't there that day because he was sick, but when he found out this, he's like, oh, cool, I should have been there. But they just did a presentation where they allowed students to handle assault rifles. It was a controlled environment. No children were in danger, of course, at all. But they shared pictures of this on social media, and there was a backlash from the community. Where to the point where the police chief, Chief Bermudez, had to make a statement where he acknowledged that the optics were bad, and they were going to change considering the climate that we're in, ¿no? Pues, que como ya platicamos. But they're going to change the policy regarding these school presentations. Also, on some other really big news that not only affects our community, but all border communities, is Title 42 has officially ended. If you aren't aware of what Title 42 is, it was a provision that was enacted at the beginning of the pandemic that would restrict asylum seekers to staying in Mexico and kind of forcing them to figure out a more difficult way to navigate. También fue muy difícil no más para las comunidades fronterizas de los Estados Unidos, pero también de las comunidades fronterizas de México. They ended up having to set up camps for these people who were waiting for their appointments. There was an expectation that leading up to Title 42 and at the end of Title 42, there would be a massive influx of asylum seekers at the borders. And I understand that in some places it did, pero en Nogales, aquí en Nogales, se quedó calma. I was talking to the consulate just yesterday that what they actually saw was a reduction in appointments because people were afraid because of all of the misinformation that was going out. So rather than the so-called surge, that many news outlets, specifically the mainstream media, was reporting, we actually have had either no change or a reduction. And that wraps it up for news. Ahora, la entrevista. ¿Listos? Sí. Yeah? All right. Okay, platícame primero de los Reptilians. Tell me about the Reptilians, lo que hacen ustedes, que es parte de Cero Estrés, ¿no? Sí. Okay, pues explícame lo que es. Bueno, en sí los reptilianos somos un equipo de ciclistas. Okay. Entrenamos durante la temporada. Cuando no estamos en temporada, salimos en las bicis en las tardes, hacemos recorridos, hacemos eventos para recaudar fondos. Okay. Y tratamos de hacer actividades sociales afuera de casa, que es lo principal. Entonces el grupo de Cero Estrés, pero para los jóvenes, y parece que hacen mucho, ¿no? Y el Edgardo me había platicado que a veces pues van a otras partes, a competencias, y tienen Cero Estrés, ya tienen un van grande, ¿no? Un van grande, sí, para transportarles, pues, and your equipment. ¿Tienen trailer? Do you guys have a trailer for your bikes o algo así? No. No, ahí les echan, ahí en el van. Sí. Está bien. Y pues, ¿cómo les va? ¿Qué piensan de los reptilianos y de Cero Estrés? Bueno, pues yo creo que es una
organización y un equipo muy, muy padre porque en mi caso fue algo que yo no esperaba porque yo no soy de aquí, entonces yo me mudé aquí Ajá. y yo vi un equipo de bicicletas y dije, pues a lo mejor va a estar padre, a lo mejor no. ¿Y ya eres ciclista o, o no? O antes, digo. Antes, Sí. me gustaba, lo hacía un rato, pero Ajá. nada serio. Ok. Y los conocí y luego hice clic con ellos, me adoptaron así muy padre y pues aquí estamos. ¿Y a ti qué onda? Pues para mí me ha ayudado mucho porque antes de entrar al equipo, o sea, acaba de empezar el ciclismo como un año antes y, o sea, no sabía mucho cómo entrar a competencias, qué competencias había, qué... Entonces tú sí eres ciclista, entonces. Sí. Ok. Ajá. Y entrando a CO3 la verdad que me ayudó mucho. Nunca había competido en Estados Unidos antes de, y el año pasado fue mi primer temporada aquí y estuvo muy padre. Y gracias al equipo ya he podido ir hasta Monterrey a competir. Wow. Está bien. Qué suave, qué padre. Um, y ha crecido el grupo, ¿no? Empezó, no sé qué tantos años tienen ustedes en el grupo de Reptilians. Yo soy relativamente nuevo, Ajá. pero según yo sí ha cambiado pues de tamaño porque por lo que nos han dicho, antes eran 9 corredores, Ajá. creo, de lo que se llevaron las temporadas antepasadas. Y ahorita somos casi 20, 25. ¡Wow! Entonces es un cambio Sí ha muy crecido grande. entonces, un cambio grande. Y hacen más cosas que antes, pues. Ah, sí, definitivamente. Sí, hacen más cosas como, pues ya estabas platicando, hacen para agarrar fondos, hacen Sí. eventos, las competencias, lo que van a hacer mañana también, que no es nomás para no entrar a competencias, es una cultura, ¿verdad? Y pues Cero Estrés pues ha creado una cultura aquí en Nogales, en ambos Nogales, ¿no? Los reptilianos, pues es otro completamente. Sí. Y de ahí vamos a hablar del podcast, ¿ok? El podcast. Que realmente es parte de los Reptilians, ¿no? Sí. Que es hecho por los Reptilians, son ustedes dos y van a ser algunos más, ¿no? Sí. Todos los del grupo que pueden. Los que O quieran. de los micrófonos, no sé qué tantos micrófonos tenemos nosotros. Pero, ¿y de qué es la tema? Eso. Ya platicamos, ya platiqué yo, pero lo quiero que ustedes expliquen a la comunidad, expliquen a mí qué es la tema, de qué va a ser el show, ¿no? Pues en realidad de todo. Va a ser de nuestras experiencias de como ciclista y persona en general, humano, en todo, en realidad. Economía, política. No, pero está bien y me gustaría escuchar las historias de ustedes y de los más personales, ¿no? Del ciclismo y de vivir aquí en la frontera. Pues esa idea salió de lo que yo tengo entendido, salió como una nueva manera de conectar con la comunidad, ¿no? De los jóvenes de la comunidad. Y para ustedes, ¿qué significa eso? Like, what does that mean to you guys personally? Pues yo creo que el podcast va a ayudar mucho para conectar a jóvenes que están pasando por algo que nosotros pudimos haber pasado, algo diferente. Pero en sí yo veo el podcast como una herramienta para expresarnos y para que la gente, o hasta los jóvenes, hasta adultos, se sientan identificados con esto y que se puedan unir a nosotros. O a lo mejor no es para que corran con nosotros o estén en las bicicletas, pero pues nunca está de más conocer a gente que ha pasado por algo similar a eso y que puedas tener ayuda o que nomás quieras tener un buen tiempo con nosotros. Okay. ¿Y a ti, Uriel? Pues también, además del punto siento que al principio de la temporada pasada era mucho de reclutar a más personas, y ahora lo veo más como ayudar a la gente, como dice Sebastián. Una herramienta, como él dijo, me gustaría eso. Sí, y pues en realidad conectar con la gente. Está bien. Y pues el mes de mayo es Mental Health Awareness Month. Y yo he platicado con Edgardo y con ustedes ahorita
que pues es muy importante para los jóvenes y siempre ha sido muy importante para los jóvenes, pero yo creo que ya después de una pandemia, con todo lo que está pasando en este país, ¿no? Con los shootings y todo, pues salud mental yo creo que es más importante para los jóvenes, para todos, pero para los jóvenes es más importante que nada, ¿no? Pues es igual a la salud del cuerpo, ¿no? Si you have a cold, whatever, es igual de importancia. O a lo mejor más importante, porque pues estamos en un tiempo en esta vida más loca que ni sé cómo, I don't even know how to describe it, Sí. la neta. Y me imagino, you guys gotta feel that, ¿no? Que el peso, que, no, pues, la presión, me imagino que se siente. No, yo no sé, porque no soy joven. Sí, sí soy joven, no, pero no tan joven. Pues, ¿cómo es? Explícame a mí, ¿cómo es ser joven en estos tiempos? En 2023, ¿cómo se siente? Pues yo creo que desde la pandemia, donde la mayoría de nosotros pasamos de niños a ya un poco pues Ajá. teenagers, pues te das cuenta de muchas cosas. Y yo siento que ahorita ser joven en este tiempo está un poco difícil. Por muchas cosas, son muchas cosas, demasiadas cosas para nombrar, pero algo que noté y que sí me ayudó fue que en vez de estar preocupando por esas cosas, salir en la bicicleta me despejó la mente. Y se te no me tengo que fue el preocupar por estrés. nada. Cero estrés. Cero estrés, literal. Está bien. Así es. Sí, pues sí, como comenta, yo antes de la pandemia era raro que escuchara a gente hablar de la palabra depresión, Ajá. en especial hacia niños y adolescentes, pero ahora no me sorprendo cuando alguien dice, y sí, mis papás, familia, cualquier persona ya le da importancia y los platica de cómo tener cuidado y qué hacer y qué no hacer para cuidar nuestra salud mental. Ok, muy bien, muy bien. Y sí, el physical activity y pues ejercicio ayuda mucho. Que no, yo también, aunque no parece, ¿no? Sí hago ejercicio. Hasta yo iba a entrar al maratón, pero el Gardo me dijo que no. No, y pues es importante enseñar más a los jóvenes, porque no sé cómo es ahorita, ¿no? Pero cuando yo estaba joven ahí quería hacer ejercicio, ¿no? Pero es importante, yo creo, estabilizar esto, como these habits, ¿no? Exercise habits. Y tener un podcast que les enseñe, ¿no? Que ustedes están compartiendo sus experiencias, entrevistando gente no, pues, informando a la comunidad, a los jóvenes de la comunidad, que la importancia del ejercicio, de la actividad física es muy importante. Hablando del maratón, ¿no? Ustedes, los dos entraron. Sí. Y yo me acuerdo cuando estaba anunciando los nombres, y me acuerdo que anuncié el Uriel. Y ganaste tercer lugar, ¿no? Sí, tercer. ¿Cuál fue? ¿10K? 5. 5, el 5K. ¿Y tú cuál entraste tú? También 5K. Está bien. Y no sabes. Se me hace que quedó 12. 12. Sí. Que no está mal, ¿no? Sí, Entraron no. more than hundreds, ¿qué no? Sí. Sí. Está bien, pues felicidades a los dos. Gracias. Gracias. I would have won, pero whatever. Ok, antes de brincar a nuestra actividad, I want to ask you guys if you guys have anything more that you want to share about this podcast. Are you guys excited? ¿Están emocionados? Yeah, you ready to start it? Yes. Listos. All right, and it's going to start next week, you know? Sí. Yes. Next week. And it's going to be incredible. Y lo pueden encontrar aquí, ¿no? Right here on We Love Nogales, que va a salir en todas las plataformas de We Love Nogales, de Santa Cruz County Public Media. So Facebook, YouTube, Vimeo, Roku, Amazon Fire TV, all of our platforms. Ahí van a ser ustedes. Sí. Sí. Ustedes, you guys are going to be talking to the world. Broadcasting our community to the world. Es nuestro slogan, ¿no? How does that feel?
Es Emocionante. Sí, Sí, emocionante. A sí, ver, y les digo que es cierto, ¿no? There are people from all over the world, que todo el mundo que escuchan y ven a los videos de Wheel of Nogales. Sí. sí. Pero sin presión, ¿no? Sin Cero presión. estrés. Sí. Cero estrés. Ok, so ahora vamos a hacer trivia. You guys ready? You guys, a ver si saben, ¿no? A ver si saben. Ok. All right. Y el tema va a ser ciclismo, ¿no? Ok. Son 3 preguntas. When was the first bicycle invented? 1790, 1817, or 1982? Según yo es en 17. 1780. 1790. Bueno, this one's hard. Y les explico por qué. Eso no fue. Pero it was 1817. It was B, 1817. Ok. But in 1790, there was a bike invented by a guy that it didn't have pedals and it didn't have handles. It was kind of like a scooter, pero con las dos llantas grandes, ¿no? Y se veía tan raro. If I had pictures right here, I'd show you. But it was weird. But 1817, the first modern bike, así como los tenemos, más o menos como los tenemos ahorita, fue en el año 1817. Ok. Who invented the first bike? A. Carl Van Drees, B. Comte de Sivrak, or C. Lance Armstrong? Yo voy It's por not la. C. It's not C. It's not C. Yo voy por A. I think it's A. A? All right, sí, cierto. You guys are right. He was a German inventor named Carl von Drees, and he's the one who invented the first bike in 1870. B, El Comte de Sivrak, he was French, and he's actually the one who invented that scooter in 1790. All right, the last and definitely the most important question. Okay, pues sabes que no, si tengo otro después de eso, but this is a very important question. Who founded the Cero Estrés movement? A. Melissa Gallegos, B. Edgardo Muñoz, or C. Again, Lance Armstrong. Se me hace que sé. Es el C, ¿no? Se me hace que sé. Es el C. Yeah. B. B? Yeah. Yo diría que Melissa y Garo. Los dos Yeah. dices. Sí, yo digo los que los dos dos. dices. Sí, yo digo que los dos. Bueno. Ok. Técnicamente tienes razón. Los dos lo empezaron. They were both part of it. Yo iba a decir Edgardo Muñoz. Okay? Pero es porque el Edgardo no es amigo, no es mi amigo, es mi compa, pues. Pero también no quiero ofender a la Melissa. Me llevo muy bien con la Melissa y sí se enoja. Entonces vamos a decir A. Vamos a decir que A. Vamos a decir A. Para que no me regañen, pues. Okay, and the fourth question. In a bike race, okay, who would win? Edgardo Muñoz, Joe Wright, or Joe Wright? Joe Wright. Joe Wright, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? yo que sé. Joe Sí, Wright. es que yo digo, ¿no? Sí. Nunca lo voy a hacer, pero... Guys, thank you so much. Ustedes. This was one of my favorite episodes for sure. Estoy súper emocionado para este podcast, Border Youth on Bikes, y el logo ya está. Have you guys seen the logo? Sí, ya lo vimos. ya lo vieron, ¿no? Oye, fue el primer día que lo vimos. Está Sí, suave, ¿no? sí. They did a really good job. I want to say that the person who did this logo is Lea Muñoz. She works here with us, and she's Edgardo's daughter. And she did an amazing job. Definitivamente sí. Se salió. Ahí está. Aquí Ahí está. está. Míralo. Border Youth on Bikes podcast. These are the organizations that are all part of the partnership to do this. It's really exciting next week. Do not miss it. Guys, thank you so much. Thank Un you. gusto. I'm going to listen in. And me tienen que invitar, ¿no? Me van a tener que Claramente, entrevistar, ¿no? All right. Guys, we'll see you guys next week. Thank you for tuning in. Don't forget to watch us, like us, subscribe us. You know what? You don't even need to watch. Just go on Facebook and push play and then make dinner. Listen, whatever. Listen to it while you were making dinner. But make sure to share more than anything. Comparta. Share to all your friends, all your families, Facebook groups. Share the YouTube link. Share on Twitter, Facebook. Por todas partes. Broadcast our community to the world.